Por el contrario, es precisamente el Senado de la República y en vía de esa colaboración de poderes el que determina las personas que habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle el balance que considere más adecuado. De ahí pues que el diseño constitucional que tenemos es precisamente el que tiene que ver entre una colaboración entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo a través del Senado para la integración del Poder Judicial. En el caso de Mariana Lima, senadora, yo antes que otra cosa quiero reconocer muy puntualmente la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema en particular. Es una ejecutoria emblemática, incluso la señalé precisamente en la documentación, en el ensayo, los documentos que presenté, porque marca un verdadero parteaguas en la forma en la cual el Ministerio Público tiene que hacer investigaciones ahora ya con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto de tenerlo que hacer con perspectiva de género? Que desde los primeros momentos de una investigación que tenga que ver con la muerte violenta de una mujer, sea esta posiblemente homicidio, sea feminicidio, sea suicidio, se tienen que llevar las diligencias necesarias para contextualizar la posible violencia de género desde los primeros momentos de la investigación. Esto representa algo por demás importante, porque las procuradurías, en efecto, en muchas ocasiones hemos determinado, homicidio doloso de una mujer, cuando realmente lo que tenemos atrás es un contexto de violencia generalizado y tendríamos un caso de feminicidio. Y lo que tenemos que consignar, por supuesto, sería feminicidio. Y déjeme comentarle algo también a ese respecto en cuanto a los feminicidios. Llevamos 235 feminicidios en el último reporte que yo tuve hasta el día de ayer, de los cuales más del 62% ya ha sido judicializado. Por supuesto que el Estado de México es de las entidades federativas que ha tenido las sentencias por feminicidio de mayor penalidad. Incluso se dictó una sentencia de prisión vitalicia, que después se redujo probablemente en la parte de la apelación, pero finalmente hemos sido el Estado que ha tenido el mayor número de sentencias y por supuesto las de mayor penalidad. Ahora, caso concreto de Mariana Lima. Primero, la Corte ordena que se reaperture, que se lleve a cabo la investigación con perspectiva de género, que se realice una investigación oportuna, inmediata, seria e imparcial. Me ordena a mí, como Procurador General de Justicia, vigilar y hacer cumplir que el personal actúe con la debida diligencia, no discriminación y acceso a la justicia. Investigar también a los servidores públicos que entorpecieron o ocultaron las evidencias. Recordarán ustedes que el caso se trata también de un servidor público, incluso de la propia institución, quien era pareja sentimental de la víctima. Y uno de los aspectos que se abordan en la ejecutoria de la Suprema Corte es que esta persona, este servidor público, habría llegado a la escena del delito y habría precisamente alterado la escena del delito con el propósito de evadir la acción de la justicia. Otro de los aspectos esenciales de esta ejecutoria, como le comentaba, es que señala claramente la necesidad de modificar patrones socioculturales. Esta es una parte fundamental en cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus sentencias y bajo el principio de progresividad, puede impulsar precisamente el cambio cultural en toda la sociedad, y que es precisamente en el tema de violencia de género. Las diligencias que se han llevado a cabo. Primero, la separación del cargo del probable responsable, uno de los aspectos que más había exigido la familia de Mariana Lima. Segundo, la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía de Servidores Públicos por las irregularidades en la investigación que se habían llevado a cabo, cosa que ya se hizo, ya se le dio la vista correspondiente. Se dictaron las medidas de protección a la madre de la víctima. Se formó el equipo multidisciplinario especializado en perspectiva de género precisamente para llevar el caso, y esto se analizó, la integración de ese equipo se analizó igualmente con la madre de la víctima. Se han realizado nuevas entrevistas al probable responsable y a su pareja sentimental actual.
precisamente en función de contextualizar la violencia de género en contra de la víctima. Igualmente se han ampliado las declaraciones tanto de la madre como de familiares cercanos. Se han dictaminado o se han otorgado nuevos dictámenes en medicina legal, el informe de grafoscopía con relación al recado póstumo. Se llevó a cabo la exhumación de los restos con la participación de la Procuraduría General de la República, peritos de PGR, peritos nuestros y por supuesto peritos independientes que la propia familia había señalado. Se obtuvo el perfil de personalidad del probable responsable, la pericial en informática y telecomunicaciones sobre el teléfono celular de la víctima, en donde se logró el rescate de 3 mensajes días anteriores a su muerte. Y por supuesto el trabajar precisamente en el entorno de la perspectiva de género en cuanto a la violencia a la víctima en su entorno familiar, social y sentimental. Quiero decirle un punto adicional. A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, emitimos el protocolo de feminicidios para la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Protocolo que establece, en acatamiento a esa resolución, que desde los primeros momentos de la investigación de toda muerte violenta de mujer, sea que pueda ser homicidio, suicidio o feminicidio como tal, se lleve a cabo la investigación con perspectiva de género y consecuentemente contextualizar la posible violencia de género en contra de la mujer víctima. También se han emitido diversos acuerdos y disposiciones internas que tienen por objeto que el Ministerio Público actúe de manera prioritaria en todos los casos de violencia de género y particularmente en los casos de feminicidio. Hemos potencializado la Subprocuraduría de investigación especializada en delitos asociados o vinculados a la violencia de género. Tenemos una fiscalía especializada de feminicidios, una fiscalía especializada de trata de personas y la fiscalía especializada para la búsqueda y localización de personas desaparecidas o extraviadas. Es cuanto, senadora, si usted me... Muchas gracias. Muchas gracias. Senadora, tiene usted el uso de la voz. Bueno, licenciado Gómez, me parece que, y al igual como hemos escuchado desde su primer comparecencia en el Pleno, parece que usted viene a dar un informe como procurador y no se trata de presentar informes de procurador, sino de ubicarlo en su papel como candidato a la Corte, porque se pueden enumerar una gran cantidad de series y acciones que haya realizado como procurador, pero al final de cuentas los resultados en el Estado de México están a la vista. Los feminicidios son uno de los problemas más importantes que se viven en el Estado y desafortunadamente en este caso, bueno, en todo el país, pero donde mayor prevalencia se ha presentado es en el Estado de México. Y como usted dice, hay una ejecutoria por parte de la Suprema Corte de Justicia muy importante y se tuvo que dar precisamente a raíz de las muchas omisiones que ha habido por parte de las autoridades judiciales en el Estado de México, donde me parece que está fundamentalmente, sigue estando el problema de los feminicidios. Y también en materia de violaciones de derechos humanos, o sea, siguen cometiéndose violaciones de derechos humanos y las violaciones de derechos humanos que se cometen en el Estado de México tienen que ver también con autoridades de las procuradurías y de las autoridades en este caso. Sin embargo, no quiero insistir más en ese tema porque, como le decía, no se trata de que venga a dar un informe como procurador o comparecer como procurador, sino insistir en dos preguntas que no me respondió y se las voy a volver a hacer, porque además me parecen fundamentales. ¿Se considera usted realmente libre de un conflicto de interés para ejercer la función de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué garantías puede ofrecer para mantener la independencia, imparcialidad e integridad de este órgano deliberativo respecto al Poder Judicial? Gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el ciudadano Gómez Sánchez. Le ruego me perdone, senadora, no haber sido exhaustivo en estos dos aspectos específicos que usted me señala. Sí me considero libre de conflicto de interés para analizar este tipo de casos eventualmente cuando lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a qué garantías puedo ofrecer en relación con la independencia, las garantías las ofrece la ley.
las ofrecen los principios jurídicos, las ofrece la carrera judicial, las ofrece las prestaciones que se establecen precisamente para los integrantes del Poder Judicial, en el sentido de que tal vez de que éstas no pueden ser disminuidas. Estos son los principios que fija precisamente nuestra Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Las garantías las establece la ley en cuanto que establece el catálogo de impedimentos en los cuales podría ubicarse un ministro de la Suprema Corte, un magistrado tribunal de circuito o de tribunal unitario y un juez de distrito o cualquier otro servidor público en el Poder Judicial. Sin duda alguna, en caso de que yo caiga en alguno de los supuestos de impedimento que establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley de Amparo, tendría que presentar mi excusa correspondiente, sin perjuicio, por supuesto, también de la recusación a la que pudiese haber lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bienvenido al Senado de la República. Yo quiero preguntarle a usted varias preguntas que están relacionadas con el mismo tema. Me importa mucho saber cuál sería su posición en caso de ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en un tema que tiene que ver con el fuero militar, que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias. Usted mencionó en su intervención de manera particular el caso Radilla. ¿Cuáles son los aspectos de la sentencia contra México en el caso Radilla que no se han cumplido? ¿Cuál es su opinión de ellas? Particularmente quiero que me señale ¿cuál es su opinión respecto de la que fue mencionada como una reforma insuficiente al Código de Justicia Militar, que efectivamente emprendimos en el Senado como Cámara de Origen? ¿Cuál es su opinión respecto a ese pendiente? Y, por supuesto, también me importa mucho que nos diga cuál sería su posicionamiento respecto de si usted fuese ministro en el caso particular de estos pendientes. Hay una posición emblemática en ese sentido del ministro Cosío, que me parece que es muy relevante que también nos la mencione. ¿Y cuál sería su posición respecto a ese debate, que ya, por cierto, lo dio la Suprema Corte, pero ha sido también insuficiente? Y hay una pregunta que quiero que también me dé su opinión respecto de lo que decidió la Suprema Corte en el caso de Carmen Aristegui. Y si ese caso volviese a llegar a la Suprema Corte, ¿cuál sería su opinión respecto a la decisión que tomó antes la Suprema Corte y cuál sería su posicionamiento? Y explíquenos por qué lo tomaría en el caso concreto del asunto de Carmen Aristegui y su conflicto con MBS. Por favor, si es tan amable. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el ciudadano Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Senadora, muchas gracias. Muy buen día, gusto saludarla. Bueno, el primer punto en relación con el Código de Justicia Militar o con el fuero militar. En efecto, es un tema que aborda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla. Claramente señala la Corte Interamericana que, bueno, primero, tratándose de cualquier civil que esté relacionado con la comisión de un delito, simple y llanamente no puede ser juzgado por el fuero militar. Le corresponde ser juzgado por la justicia ordinaria. Yo a ese respecto ampliaría, en términos de nuestra legislación y en términos también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solamente puede subsistir el fuero de guerra para las faltas directamente relacionadas con la disciplina militar. ¿Esto qué significaría para mí o cómo lo estimo yo, cómo lo visualizo? Primero, tratándose de una relación jurídica en donde exista una persona que no es militar, el fuero tiene que ser el de la justicia ordinaria, en cualquier caso. E incluso, tratándose de militares, cuando se trate de delitos que no afecten
la disciplina militar como tal también tiene que ser la justicia ordinaria la que tenga a su cargo el asunto. No conozco con precisión el posicionamiento del ministro Cosío a este respecto. No quisiera yo pronunciarme sobre algo que, vamos, que no tengo claramente. En el caso de Carmen Aristegui y el conflicto que tiene con MBS, tampoco conozco a detalle todas las premisas fundamentales o las premisas fácticas básicas, digámoslo así. Tengo ciertos aspectos sobre los cuales creo que sí me puedo pronunciar. Ella promovió un juicio de amparo, alegando precisamente que el motivo de su despido, el motivo de su separación de MBS, contrariaba el derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, su libertad como periodista. Esto en términos de lo dispuesto en la propia Constitución, la libertad a la información, la libertad de expresión, la obligación del Estado de garantizar precisamente esa información. En contra de ese amparo, MBS promovió el recurso de queja correspondiente y en su oportunidad este recurso de queja, hasta donde tengo conocimiento, fue finalmente autorizado y se provocó que se desechara el amparo, de suerte tal que la peticionaria acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué veo yo en el tema? Yo sí veo con claridad que MBS es una empresa que puede resultar como autoridad responsable en términos de la nueva ley de amparo, porque el servicio público, el servicio de telecomunicaciones y el servicio de radiocomunicación son servicios públicos de interés general, de suerte tal que los concesionarios o los particulares que lleven a cabo estas actividades eventualmente pueden resultar como autoridad responsable en términos del artículo 5 de la ley de amparo. Senadora, por favor. Gracias, presidente. A ver, en el caso de la primera pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a las violaciones a los derechos humanos en el caso de Carmen Aristegui? Particularmente quiero saber cuál sería su opinión, su posición en el caso de tener este asunto, usted formando parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero saber cuál es su posicionamiento. Dos, permítame, para recordarle el caso de Radilla. El caso Radilla se ha dicho que las reformas al Código de Justicia Militar fueron insuficientes. Yo le pregunté qué opinión tenía respecto de los cuestionamientos que hacen a esa reforma al Código de Justicia Militar y que quedan pendientes. Pero voy a ser más explícita. ¿Cuál es su opinión de ser ministro respecto de la decisión o no respecto de que los militares que vean afectados sus derechos por otros militares, usted cree que eso lo tenemos que resolver? ¿De qué manera y por qué? No sé si quedó claro mi pregunta. ¿Sí? Creo que sí, senadora. En cuanto a precisamente, los delitos que un militar comete contra otro militar, no per se tienen que ser materia del fuero militar. Se debe de tratar de un delito que afecte la disciplina militar directamente. Permítame tal vez poner un ejemplo. El robo de un soldado a otro soldado en las barracas, no por ese simple hecho, no por el hecho que sean soldados y que estén en las instalaciones militares, lo hace un delito del fuero militar. Es un delito del orden común. Ese es mi punto de vista a ese respecto, porque el robo per se no afecta la disciplina militar. El robo a la institución, el robo al cuartel, ese sería un delito que afecta a la disciplina militar. El no seguir los protocolos o los lineamientos o el mando que establece la cadena de mando en cuanto a la jerarquía militar, pues es una falta contra la disciplina militar. Eso es materia del fuero de guerra, del fuero militar. Los delitos que no son en contra de la disciplina militar directamente como tal, yo creo que deben ser materia de la justicia común, de la justicia ordinaria. Por lo que hace al posicionamiento en cuanto a si se violaron o no se violaron derechos humanos,
En el caso de Carmen Aristegui, aquí sí, senadora, no me quiero pronunciar aún, porque no tengo las bases fácticas de todos los hechos que han ocurrido. Aún no se ha establecido plenamente la litis. Lo que yo sí adelanté a ese respecto es que la materia de telecomunicaciones y la materia de radiodifusión son servicios públicos de interés general. Luego, entonces, la posibilidad de que la autoridad responsable sea la concesionaria, yo creo que sí se satisface y eventualmente tendría que ser materia del juicio correspondiente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la senadora Pilar Ortega. Presidente, bienvenido al Senado de la República, licenciado Alejandro Gómez Sánchez. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a lo que usted señala en su ensayo, concretamente al tema de su función como procuradora en el Estado de México y a este problema que es conocido y es serio que enfrenta este Estado en materia de violencia contra las mujeres y en el número de casos de feminicidios al que ya se han referido en anteriores intervenciones. Yo quisiera preguntarle concretamente, usted afirma pues algunas políticas emprendidas desde la Procuraduría del Estado de México en este tema. De llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo se generaría esta experiencia en la generación de nuevas políticas judiciales para combatir toda forma de violencia contra las mujeres? Y concretamente también, ¿cuál sería desde su ámbito de funciones aquellas características que debería generar las propias Procuradurías de Justicia justamente para que en estas causas hubiera realmente un acceso a la justicia por parte de las mujeres? Sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un protocolo, el de juzgar con perspectiva de género, que tiene la finalidad de generar estas acciones de perspectiva de género al interior del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, no ha sido adoptado dentro de las instancias de procuración de justicia. Usted viene de una de ellas. ¿Qué retos se tiene que enfrentar y cómo desde la Suprema Corte esto pudiera mejorarse? También me gustaría preguntarle lo siguiente en relación a el nuevo sistema penal acusatorio. Como usted sabe, actualmente en el artículo 1 constitucional se faculta a los jueces a inaplicar leyes de orden interno que impliquen